amante de mi esposo creyó que me lo quitaría a mí y también mi casa, hasta que le revelé algo que la dejó en shock. El día que atrapé a mi esposo engañándome, traía puestos unos calcetines de compresión con pequeños limones, porque eso es lo que cuenta como personalidad cuando vives en uniforme médico. Acababa de salir de una reunión en el hospital, donde un doctor me habló como si yo hubiera inventado personalmente la escasez de personal, y estaba sentada en mi auto en el estacionamiento de empleados tratando de recordar cómo se sentía respirar sin un cronómetro. Mi teléfono sonó y era mi mejor amiga, y la forma en que dijo mi nombre hizo que mi estómago cayera antes de que dijera cualquier otra cosa. ¿Estás en ese restaurante por la autopista?, preguntó. Parpadeé mirando el volante. No. ¿Por qué estaría ahí? Acabo de ver a tu esposo, dijo, y luego soltó el resto rápidamente como si quisiera que el golpe fuera suave. Pensé que estabas con él. Mis manos se enfriaron. Hice esa cosa estúpida que hace la gente cuando sucede algo malo, y tratas de convertirlo en una broma para que no se vuelva real. Me dijo que todavía está en la oficina, dije, riendo una vez. Una risa seca e incorrecta. Hubo una pausa, del tipo que se siente como una puerta cerrándose. Lo llamé justo ahí. Contestó al tercer tono, demasiado rápido, como si hubiera estado esperando que la pantalla se iluminara. Hola, amor, dijo con voz brillante y entrecortada. ¿Dónde estás?, pregunté. Traté de sonar normal, como si no estuviera a punto de tragarme mi propio pulso. En el trabajo, dijo al instante. Una reunión tarde. Es un desastre. Llegaré tarde a casa. Lo dijo como si estuviera leyendo un guión. Y la cosa es que él era bueno con los guiones. Era gerente de ventas en una compañía de distribución. Todo su trabajo consistía en convencer a la gente de que la historia que contaba era la verdad. Y durante 2 años de matrimonio, yo había sido una de sus clientes más fáciles. Está bien, dije, porque mi boca seguía fingiendo que mi vida era normal. Luego colgué, y simplemente me quedé mirando el tablero hasta que mi visión se volvió un poco borrosa. Me llamo Blythe. Sí, ese es mi nombre real. Y no, nunca he hecho mi vida suave o delicada como la gente asume. Tengo 30 y tantos años y trabajo como coordinadora de enfermería en un hospital regional en los Estados Unidos, que es una forma elegante de decir que paso mis días apagando incendios con un portapapeles. Hago horarios, manejo quejas, juego a ser terapeuta para enfermeras agotadas y saco de boxeo para familias estresadas, y sigo diciéndome a mí misma que importa porque así es. También te drena de una manera que hace que tus huesos se sientan cansados. Hace 2 años, cuando me casé con mi esposo, comenzamos en una casa de alquiler como hace la mayoría de la gente. Estaba bien, de esa manera insípida en que los alquileres están bien cuando intentas fingir que eres estable. Luego, hace unos 18 meses, mi abuela falleció y me dejó su casa, y nos mudamos a ella. Recuerdo estar parada en la cocina con los papeles en la mano y pensar, esto es mío, no nuestro, ni algún día, ni tal vez, mío. La casa no era enorme, pero era sólida. Era el tipo de lugar con un pasillo que crujía y un patio trasero que tienes que podar incluso cuando estás deprimida. Porque a los vecinos les encanta juzgar el césped. Tenía un pequeño porche donde mi abuela solía sentarse con su café y mirar la calle como si fuera un reality show. Estaba valorada en algún lugar alrededor de los $380,000, lo cual suena como una fortuna hasta que recuerdas que es una casa normal en los Estados Unidos, y los precios de la vivienda son una broma de la que nadie se ríe. Y no, antes de que alguien pregunte, no fue mágicamente gratis solo porque fue heredada. La casa no estaba totalmente pagada cuando llegó a mí. Todavía había un saldo restante y costos continuos, así que la palabra hipoteca era técnicamente cierta, incluso si no se sentía mía emocionalmente todavía. Entre impuestos, seguros, reparaciones y ese saldo restante, todavía era el tipo de bendición que viene con un recordatorio mensual adjunto. Mi esposo amaba esa casa. Me dije a mí misma que la amaba porque era nuestro hogar. Mirando hacia atrás, puedo admitir la otra verdad sin atragantarme. Él amaba lo que representaba. Seguridad, estatus, un atajo. ¿Y la peor parte? Ignoré las pequeñas señales de advertencia porque deseaba tanto una vida tranquila. Quería ser la mujer que no tenía drama. Quería ser la mujer que tenía un esposo y una casa y un trabajo, y podía simplemente ir a trabajar, llegar a casa, cenar y ver algún programa tonto hasta quedarse dormida. En lugar de eso, terminé conduciendo 40 minutos hasta un restaurante que ni siquiera me gustaba. No entré de inmediato. Me estacioné, tomé aire y me dije a mí misma que mi mejor amiga podría estar equivocada. Tal vez él estaba ahí con un cliente. Tal vez era algún compañero de trabajo que se parecía a él. Tal vez el universo no estaba a punto de patear mi vida. Entonces lo vi a través de la ventana. Estaba inclinándose cerca de una mujer con cabello brillante y una risa que se escuchaba a través del vidrio. La mano de ella estaba en su antebrazo, como si tuviera derecho a estar ahí. Él se veía relajado de una manera que yo no había visto en meses, como si su cuerpo supiera que estaba exactamente donde quería estar. Y la reconocí de inmediato, porque ella ha sido una sombra en mi vida desde la infancia. La llamo la mujer porque me niego a darle la dignidad de un nombre en mi historia. Ella era una cantidad conocida en cada evento familiar porque sus padres han sido amigos cercanos de los míos durante décadas. El tipo de amistades que mi madre trata como un pacto de sangre. Al crecer, la mujer siempre estaba cerca, siempre sonriendo demasiado dulcemente, siempre haciendo pequeños comentarios que parecían inocentes si no la conocías. No era del tipo que te empujaba contra los casilleros. Era del tipo que se reía cuando alguien más lo hacía, y luego te preguntaba más tarde si estabas bien con esa voz de falsa preocupación que te hace sentir más pequeña. Cuando era más joven, me copiaba de las maneras más molestas. Si me cortaba el fleco, ella se cortaba el fleco. Si empezaba a usar cierto color, ella también, pero mejor. Si me elogiaban por una calificación, ella preguntaba en voz alta si había hecho trampa, y luego se reía como si fuera una broma. Como adultas, se volvió más astuta. Elogiaba mi trabajo en este tono empalagoso, como si estuviera elogiando a una niña por atarse los zapatos.
cuál era mi horario, si mi esposo me ayudaba, y lo hacía todo con esa sonrisa suave que te hace sonar paranoica si la señalas. Así que cuando vi su mano en el brazo de mi esposo, ni siquiera se sintió como una sorpresa. Se sintió como la última pieza deslizándose en su lugar, como si mi vida hubiera estado construyéndose hacia este momento, y yo simplemente hubiera estado demasiado cansada para notarlo. No entré furiosa. No lancé una bebida. No hice una escena. Me quedé sentada ahí, congelada, sintiendo como si me hubieran sedado. Mi cuerpo se puso pesado. Mis pensamientos se ralentizaron. Levanté mi teléfono, con las manos temblando, y tomé una foto a través de la ventana. No fue cinematográfico. Fue una prueba. El tipo de prueba que tomas cuando ya sabes que la gente va a preguntar, ¿estás segura? Luego, todavía sentada en mi auto, abrí mi teléfono y creé una nueva cuenta de correo electrónico. Una secreta. Justo ahí en el estacionamiento como una adolescente paranoica escondiendo un diario. Puedo escucharme ahora. Hola, sí. Soy una mujer casada con un trabajo de tiempo completo y una cuenta conjunta, y estoy haciendo correos desechables en un estacionamiento. Me envié la foto a mí misma porque de repente no confiaba en nada. Ni en mi teléfono. Ni en mi memoria. Ni en mi capacidad para mantener la calma. Conduje a casa en piloto automático. Tomé una ducha que no lavó nada. Comí cereal para la cena porque la idea de comida real me daba ganas de vomitar. Cuando mi esposo llamó más tarde y dijo que estaría trabajando tarde, el descaro hizo que me doliera la mandíbula de tanto apretarla. Está bien, dije, como si fuera educada ante mi propia destrucción. Esa noche él llegó a casa eventualmente. Se duchó, se deslizó en la cama y respiró a mi lado como si nada hubiera pasado. Miré el techo y conté sus respiraciones como un metrónomo, porque concentrarme en cualquier otra cosa me hacía sentir que podría empezar a gritar y nunca parar. A la mañana siguiente le envié un mensaje de texto a un compañero de trabajo de él, alguien a quien había conocido una vez en una fiesta navideña y apenas conocía. Lo mantuve casual porque todavía tenía este vergonzoso fragmento de esperanza de que tal vez había una explicación normal. Hola, pregunta al azar. ¿Estuvo él ayer? El compañero de trabajo respondió más rápido de lo que esperaba. Se reportó enfermo. Miré la pantalla hasta que las palabras perdieron significado. Se reportó enfermo. Mientras estaba a 40 minutos de distancia, riéndose con la mujer. Esa noche, escuché a mi esposo hablar sobre estrés y objetivos y tráfico. Y me di cuenta de algo que me asustó casi tanto como el engaño. No solo estaba mintiendo. Estaba cómodo mintiendo. Había estado practicando. Me fui a dormir con el corazón palpitando. No porque no supiera lo que pasó, sino porque de repente entendí que no sabía con quién me había casado. Los siguientes días se borraron juntos de esa manera fea donde tu cuerpo se presenta a la vida, pero tu cerebro se queda en otro lugar. Fui a trabajar. Manejé una emergencia de personal. Le sonreí a una familia mientras mis pensamientos gritaban. Llegué a casa y cociné la cena mientras mis manos se sentían separadas de mi cuerpo. Escuché a mi esposo hablar sobre un trimestre difícil y asentí como una buena esposa, como si no estuviera sosteniendo una foto de él abrazado a otra persona. Para el viernes no pude contenerlo más. Llamé a mi mejor amiga y mi voz se quebró en el segundo que ella contestó. Los vi, dije. Tomé una foto. Está bien, dijo inmediatamente, suave pero firme. Bien. No bien, pero... ya sabes a qué me refiero. Voy para allá. Apareció con comida para llevar y ese tipo particular de calma que solo viene de alguien que te ama lo suficiente para ser práctica. Nos sentamos en la mesa de la cocina de mi abuela y revisamos nuestras cuentas como si nos estuviéramos preparando para un huracán. Lo primero que encontramos fueron las cenas. Múltiples. Luego reservaciones de hotel. Luego un cargo de un lugar que parecía una boutique que gritaba regalo. Mi cara se puso caliente de esa manera humillante, como si mi cuerpo estuviera enojado en mi nombre. Usó nuestra tarjeta. Susurré. O tu tarjeta. Corrigió mi mejor amiga suavemente, porque la mayor parte del dinero en nuestra cuenta conjunta era mío. Yo ganaba más que él, y había insistido en un fondo de emergencia decente porque los hospitales te enseñan que la vida puede cambiar sin previo aviso. Él siempre había actuado agradecido por mi planificación. Resulta que solo le gustaba tener acceso. También encontramos cosas más pequeñas. Retiros de efectivo que no coincidían con nada en nuestro presupuesto. Una suscripción para una aplicación premium que no reconocí. No era una gran cantidad de dinero, pero el patrón era ruidoso. El secreto era ruidoso. Se sentía como si mi matrimonio hubiera sido silenciosamente sifonado durante meses, y yo hubiera estado demasiado cansada para escuchar el sonido de la succión. Ese fin de semana comencé a hacer algo que nunca pensé que haría. Comencé a tratar mi propia vida como un informe. Anoté fechas. Anoté lo que él dijo y lo que luego probé que no era cierto. Me odié a mí misma por eso. Odié que me hiciera sentir furtiva. Pero mi mejor amiga dijo, no estás siendo furtiva. Estás siendo cuerda. Así es como evitas que él reescriba la historia. El lunes fui al banco en mi hora de almuerzo y abrí una cuenta individual. Transferí la mitad de los ahorros de emergencia, porque la mitad era defendible y porque estaba aterrorizada de que mover demasiado lo alertara. Es salvaje, la forma en que empiezas a pensar en estos pequeños pasos de supervivencia. ¿Cómo me protejo sin activarlo? ¿Cómo cuido mi futuro sin comenzar una guerra en mi cocina? Esa noche dejó su tableta en el sofá. Mi corazón comenzó a latir como si supiera. La tomé de todos modos. Todavía tenía la sesión iniciada. Los mensajes estaban ahí, justo a la vista, como si ni siquiera pudiera molestarse en esconderse adecuadamente. Se quejaba de mí como si yo fuera un inconveniente. Me llamaba tensa. Le decía a ella que yo estaba casada con mi trabajo. Decía que extrañaba sentirse deseado. Y entonces vi la línea que hizo que mis manos se entumecieran. Solo tenemos que arreglarlo de la casa antes de que haga algo oficial. Arreglarlo de la casa. Como si el hogar de mi abuela fuera un cabo suelto en una lista de verificación. Tomé capturas de pantalla hasta que se me acalambró el dedo. Las envié a mi correo secreto. Las envié a mi mejor amiga. Me sentí ridícula y desesperada y también extrañamente enfocada, como si mi cerebro finalmente hubiera elegido una dirección.
Entonces escuché abrirse la puerta principal. Todo mi cuerpo entró en modo pánico. Empujé la tableta debajo de una almohada. Me metí en la cama y me cubrí con la manta como si me escondiera de una tormenta. Él entró al dormitorio y se quedó allí demasiado tiempo. Podía sentir sus ojos sobre mí. ¿Estás bien?, preguntó. Un dolor de cabeza terrible. Mentí. Tarareó como si lo estuviera archivando. Luego fue a la cocina. Esperé hasta que sus pasos se alejaron. Luego corrí al baño y vomité. En silencio. Porque aparentemente ahora era el tipo de mujer que vomitaba en su propia casa e intentaba no ser escuchada. Me senté en el piso de baldosas después, temblando, con la frente contra la bañera, pensando, este es mi matrimonio. En esto me ha convertido. 3 días después cometí un pequeño error en el trabajo, del tipo que normalmente no importaría, pero en mi cerebro se sintió como prueba de que me estaba desmoronando. Programé doble a 2 enfermeras en una unidad y dejé otra corta por media hora. Se arregló rápido, nadie salió herido, pero mi jefa me llevó aparte y preguntó, ¿estás bien? Usualmente tienes todo bajo control. Quería decirle, en realidad estoy viviendo en un desastre privado. En lugar de eso sonreí y dije, estoy cansada. Lo cual era cierto, pero también era una respuesta de cobarde. En el camino a casa me di cuenta de algo más que no me gustaba admitir. No quería confrontarlo en mi casa. No quería que tuviera la oportunidad de mirarme a los ojos. Negar y verme dudar de mí misma. Necesitaba el tipo de prueba que no dependiera de mi capacidad para mantener la calma. Así que seguí recolectándola. Seguí sonriendo. Seguí actuando. Y la actuación era su propio tipo de crueldad, porque significaba que cada momento normal tenía una capa extra. Cuando besaba mi mejilla, no sabía si era hábito o estrategia. Cuando mencionaba el futuro, no podía saber si se refería a nuestro futuro o a su plan. Una semana después, la fiesta de aniversario de mis padres me mostró cuán descarados se habían vuelto. Mis padres hacen grandes reuniones en el patio trasero porque aman la idea de la familia, especialmente del tipo que se ve bien desde afuera. Viven a 10 minutos de mí en el mismo suburbio. Lo suficientemente cerca para que mi madre pueda aparecer con una cazuela como un ataque sorpresa. La mujer y sus padres estaban invitados, por supuesto. Mi mejor amiga vino conmigo, no porque le gusten las fiestas, no le gustan, sino porque no iba a dejarme entrar sola. Mi esposo apareció más tarde e inmediatamente se dirigió hacia la mujer como si fuera jalado por un imán. No fue dramático, pero estaba ahí. La forma en que sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro. La forma en que sus ojos se encontraban y se sostenían. La mayoría de la gente no lo notaría. Yo sí, porque cuando estás casada, sabes cómo se ve la atención. Sabes cómo se ve cuando alguien está tratando de no ser atrapado. En un momento se pararon cerca de la puerta del patio, demasiado cerca, y ella se rió y tocó su brazo. Tomé una foto con mi teléfono sostenido bajo, fingiendo que estaba revisando un mensaje. Mis manos no temblaban esta vez. Me sentí fría. Me sentí precisa. Durante la cena, la mujer dijo algo sobre que algunas mujeres no saben cuándo dejar ir. Y me miró directamente, sonriendo como si estuviera siendo útil. Mi madre se rió. Mi padre no se dio cuenta. Mi esposo miraba su plato como si tuviera secretos. Le devolví la sonrisa y dije, realmente admiro la lealtad. La gente que cumple lo que promete. Es raro. Mi suegra también estaba allí, porque mi madre cree en una gran familia extendida feliz y se niega a admitir que a veces juntos es solo una palabra más bonita para tolerar. A mi suegra le importaban las apariencias como si fueran oxígeno. Sus ojos se dirigieron a mi esposo por una fracción de segundo, y en ese parpadeo vi duda. No creencia, no certeza, sino una grieta. Esa noche, después de llegar a casa, lloré en mi auto en la entrada porque no podía hacerlo adentro. No quería que él me escuchara. No quería que pensara que todavía tenía acceso a mis lágrimas. Mi mejor amiga se sentó en el asiento del pasajero, sosteniendo mi mano, y cuando finalmente me limpié la cara dijo, «Está bien, ahora nos movemos». Entré. Me duché y abrí la tableta de nuevo. Me desplacé más atrás a través de mensajes que no había tenido el valor de leer antes. Y fue entonces cuando encontré la parte que convirtió mi tristeza en algo más afilado. No solo planeaba irse, planeaba quedarse con la casa. Le escribía a la mujer sobre ponerse en el título de propiedad y cómo una vez que esté a nombre de ambos, ella no puede quedársela. Mencionó venderla y empezar de nuevo. La llamó en lugar de su abuela como si fuera un cupón, como si no fuera la casa donde me senté con mi abuela cuando estaba enferma y prometí que haría algo de mí misma. Miré la pantalla hasta que me ardieron los ojos. Luego dejé la tableta y simplemente me senté allí en la oscuridad, escuchando a mi esposo respirar en el dormitorio, y pensé, estás durmiendo junto a alguien que está tratando de robarte, y estás siendo educada al respecto. La mañana siguiente cambió todo. Me reporté enferma. Nunca me reporto enferma. Soy la persona que se arrastra con fiebre porque la culpa es básicamente parte de mi uniforme. Pero no podía hacerlo. No podía hablar sobre encuestas de satisfacción del paciente mientras mi matrimonio intentaba robarme activamente. Mi mejor amiga vino de nuevo y le mostré los mensajes. «Oh, es arrogante», dijo, y eso me hizo exhalar, porque la arrogancia es algo que puedes predecir. Cree que puede salir de cualquier cosa hablando. A veces puede, admití, porque esa es la parte aterradora. Podía mirarte a los ojos y decir tonterías como si fueran verdad, y casi le creerías. «No si te le adelantas», dijo ella. Así que hice una cita con una abogada de divorcios esa tarde, y le dije a mi esposo que tenía una cita con el dentista. Odiaba mentir. Odiaba tener que medir mi honestidad como si fuera un lujo, pero también odiaba la alternativa, ser ingenua. La oficina de la abogada era beige y aburrida, y olía a café rancio, como todos los lugares de adultos deprimentes en el mundo. Me senté en la sala de espera agarrando la correa de mi bolso y sintiendo que estaba a punto de confesar algo ilegal. Cuando la abogada me llamó, le entregué mi teléfono y dejé que se desplazara por las capturas de pantalla. No jadeó. No dijo wow. Estaba tranquila, práctica, como si hubiera visto este desastre exacto 100 veces. Preguntó por la casa.
Le dije que era una herencia, solo a mi nombre, y que se había mantenido separada. En la mayoría de los casos, dijo, una herencia mantenida separada permanece separada. La clave es no mezclar la propiedad. No agregues su nombre. No refinancies con él en ella. No firmes nada que él presione sin revisión. También preguntó qué dinero había pagado qué cosas. Reparaciones, impuestos, cualquier mejora. Porque mezclar fondos era donde la gente se descuidaba. Le dije la verdad. Había mantenido los gastos de la casa rastreables y separados a propósito. Incluso cuando era molesto. Porque mi abuela siempre me había advertido que el papeleo importa más que el encanto. Tragué saliva. Él está presionando. Quiere su nombre en el título. Ella asintió una vez. Entonces no hacemos eso. Si quieres protección extra, podemos preparar un acuerdo postnupcial que confirme que la casa es tu propiedad separada y que él renuncia a cualquier reclamo. Es simple, es común y deja clara tu posición. Las palabras se sentían clínicas y asquerosas. Renuncia a cualquier reclamo. Como si estuviera cerrando una membresía. Pero luego recordé su mensaje sobre vender la casa de mi abuela para un nuevo comienzo, y mi disgusto se convirtió en enfoque. ¿Qué pasa si lo firma? Pregunté lentamente. Porque cree que lo está ayudando. La abogada hizo una pausa, estudiándome. Luego dijo, tendría que firmar a sabiendas. Yo le diría claramente que no lo represento, y se le alentaría a tener su propio abogado. Pero la gente renuncia a eso, especialmente la gente que cree que entiende. Mi estómago dio un vuelco. Odia sentir que no entiende. Entonces el ego hace el trabajo, dijo ella. Salí de la oficina sintiendo que me había tragado una piedra. No me sentí triunfante. Me sentí triste y furiosa y encerrada, como si mis emociones finalmente se hubieran alineado en una dirección. En el camino a casa practiqué mi cara en el espejo retrovisor. Neutral, suave, normal. Odiaba tener que ensayar ser normal en mi propia vida. Después de eso, me dividí en dos versiones de mí misma. En el trabajo, era la coordinadora que podía resolver todo con un portapapeles y una cara tranquila. En casa, era una actriz en mi propio matrimonio, sonriendo cuando quería morder, asintiendo cuando quería gritar. Seguí reuniendo pruebas. Seguí moviendo pequeñas cantidades de dinero a mi cuenta. Seguí documentando como si mi vida se hubiera convertido en un expediente médico. Mi esposo seguía mencionando la casa, siempre enmarcado como algo práctico. Deberíamos ponerme en el título, dijo una noche mientras nos cepillábamos los dientes, como si fuera lo mismo que cambiar una bombilla. Será más fácil si algo te pasa. Si algo me pasa, repetí, con espuma de pasta de dientes en la comisura de mi boca, y una risa oscura trató de trepar por mi garganta. Porque claro, de eso se trata. Mi seguridad. Es inteligente, insistió. Estamos casados. He ayudado con la casa. Tú ayudaste, repetí. Te refieres a que armaste esa estantería y te quejaste durante 3 días. Frunció el ceño. No seas así. ¿Estoy siendo cómo? Pregunté. Y tuve que cerrar la boca con fuerza para no explotar. Luego, como un reloj, comenzó a ser más amable. Demasiado amable. Flores. Cumplidos. Masajes en la espalda. Se ofreció a cocinar la cena, cosa que casi nunca hacía a menos que implicara una parrilla, y él actuando como si hubiera inventado la carne. Tocaba mi cintura cuando pasaba junto a mí, y solía sentirse cariñoso. Ahora se sentía como si estuviera comprobando si yo todavía era dócil. Una noche me sirvió una copa de vino, y dijo, no hemos estado conectando. Lo dijo como si estuviera herido. Te extraño. Lo miré fijamente, y sentí la ira crecer detrás de mis dientes. He estado trabajando, dije. Lo sé, suspiró. Pero a veces se siente como si te importara más tu trabajo que nosotros. Esa era una de sus armas favoritas, la culpa. La implicación de que si lo amara lo suficiente, mágicamente estaría menos agotada. ¿Quieres saber cuál es mi trabajo? Dije con voz tensa. Mi trabajo es ver morir a la gente. Mi trabajo es decirles a las enfermeras que cubran unidades extra porque alguien se reportó enfermo con gripe. Mi trabajo es que me griten porque no podemos doblar el tiempo. Así que sí, a veces estoy cansada. Eso no significa que no me importemos nosotros. Miró hacia otro lado, apretando la mandíbula. No estoy diciendo que no te importe, dijo. Luego agregó, casi casualmente. Si refinanciáramos, tal vez no tendrías que trabajar tan duro. Podríamos usar algo de capital, hacer mejoras, tomar unas vacaciones. Sería bueno para nosotros. Mejoras. Esa palabra hizo que mi mano se apretara alrededor de una copa. Se resbaló, se rompió y un fragmento me cortó el dedo. La sangre brotó y jadeé. Oh, Dios mío, dijo, y por un segundo su cara pareció genuinamente preocupada. Envolvió mi mano en una toalla. Luego dijo, en voz baja, no le digas a tu mamá. Ella hará un gran escándalo. Esa frase me golpeó más fuerte que el corte. El aislamiento casual. La forma en que quería controlar con quién hablaba. Asentí como si estuviera de acuerdo, porque estaba más allá de fingir discutir. Unos días después, le dije que había hablado con alguien en el banco y que necesitaban papeleo para el refinanciamiento y el título. Dije que mi madre insistía en ello porque estaba ayudando y quería todo documentado, y deliberadamente hice que sonara molesto. Sabía que odiaba las opiniones de mi madre. Sabía que preferiría firmar algo que escucharla decir que no confiaba en él. Rodó los ojos. Por supuesto que sí. Así que solo vamos a firmar, dije, manteniendo mi voz suave. Es estándar. Entraremos y saldremos. El día que fuimos a la oficina de la abogada, mi corazón se sentía como si estuviera tratando de escapar a través de mis costillas. Mi esposo actuaba como si fuera el dueño de la habitación, bromeando con la recepcionista, elogiando la decoración. Se sentó y comenzó a hojear el documento, y sus cejas se juntaron ante frases como renuncia irrevocable. ¿Qué significa eso? Preguntó, mirándome como si hubiera puesto una trampa. Lo cual, sí, lo había hecho. La abogada explicó con calma que confirmaba que la casa era mi propiedad separada,
y que él estaría reconociendo que no tenía ningún reclamo sobre ella. Luego hizo la parte que importaba, la parte que más tarde cerraría la historia de Fui engañado. Deslizó una segunda página hacia él y dijo muy claramente que ella no lo representaba, que podía llevárselo a casa, que podía hacer que su propio abogado lo revisara, y que si firmaba de todos modos estaría confirmando que entendía los términos y estaba firmando voluntariamente. Lo repitió 2 veces, como si hubiera aprendido por las malas que la gente finge no escuchar lo que no le gusta. Incluso había un notario en la esquina, aburrido como un acompañante, listo para sellar en lo que sea que nuestras vidas se hubieran convertido. Mi esposo dudó, y por primera vez en semanas vi incertidumbre en su cara. Me incliné y dije suavemente, si no confías en mí, no firmes. Está bien. Dejaremos el refinanciamiento. Le diré a mi mamá que no funcionará. No es gran cosa. Vi su orgullo estallar. Odiaba la idea de que mi madre pensara que era débil. Odiaba la idea de que yo pensara que no entendía. Enderezó los hombros y firmó. La pluma raspó sobre el papel, y sonó como una puerta cerrándose. En el auto después estaba inusualmente callado. Mantuve mis ojos en la carretera porque si lo miraba podría empezar a temblar por la adrenalina. ¿Estás bien?, pregunté porque aparentemente disfruto el dolor. Sí, dijo. Solo mucho papeleo. Mucho. Estuve de acuerdo, con voz firme. Por dentro, mi cerebro gritaba, acabas de firmar renunciando a tu fantasía porque no podías soportar verte cauteloso. Esa noche, sola en el baño, me miré en el espejo y susurré, está bien, como si estuviera tratando de convencerme de que todavía era real. La traición es aislante de una manera que la gente no entiende hasta que la vive. Te hace cuestionar tus instintos, tu memoria, tu cordura. Te hace preguntar si estás exagerando incluso cuando estás mirando una foto. Así que hice lo único que se sentía seguro. Arrastré a otras personas a la verdad a propósito, para que él no pudiera mantener la historia en una habitación privada. Planeé un almuerzo de domingo en casa de mis padres e invité a ambas familias, la mía, la suya y los padres de la mujer. Lo enmarqué como un anuncio importante sobre el futuro. Mi esposo se emocionó de esa manera codiciosa suya. Pensó que se trataba de la casa. Pensó que estaba ganando. Mi mejor amiga llegó temprano con un pequeño dispositivo que le permitía proyectar su teléfono en la televisión. Lo probamos 2 veces. También imprimí un puñado de capturas de pantalla porque no confiaba en que la tecnología no eligiera la violencia en el peor momento. Sí, lo sé. La ironía es vergonzosa. Cuando todos llegaron, la atmósfera era normal de esa manera de reunión familiar. Sonrisas falsas, charla trivial, comentarios sobre la comida. La mujer apareció con un vestido brillante y actuó como si perteneciera ahí. Mi madre la abrazó como si fuera una sobrina. Quería salirme de mi piel. Comimos. Los platos sonaron. Alguien bromeó sobre el clima. Mi esposo seguía tocando mi rodilla debajo de la mesa como si estuviera actuando como el esposo del año. Después del almuerzo, me levanté y me aclaré la garganta. Mi voz sonó demasiado fuerte en la sala de estar. Quería a todos aquí, comencé. Porque mi esposo interrumpió, riendo. Oh, Dios mío, ¿es esto sobre ella otra vez? Hizo un gesto hacia la mujer como si fuera un accesorio inofensivo. Has estado obsesionada desde que eran niñas. Mis mejillas ardieron. La mujer sonrió como si estuviera disfrutando de un espectáculo. La cara de mi suegra se tensó, lista para defender a su hijo. Debería darte vergüenza, espetó mi suegra, acusando a mi hijo frente a todos. Por un segundo quise correr. Por un segundo quise gritar. En lugar de eso, mi mejor amiga se paró a mi lado, tranquila como una enfermera en una crisis, y proyectó la pantalla. La primera captura de pantalla apareció en la televisión. Mi esposo llamándome un obstáculo. Luego otra. Él, hablando sobre ponerse en el título. Luego el mensaje sobre vender la casa para nuestro nuevo comienzo. La habitación se quedó en silencio absoluto. Mi madre se cubrió la boca. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no emitió ningún sonido. Mi padre se levantó lentamente, con la cara pálida. Los labios de mi suegra se separaron, pero no salió nada. El padre de la mujer miraba la pantalla como si no pudiera procesar lo que estaba leyendo. La mujer misma se puso rígida, su sonrisa colapsando en pánico. Mi esposo se volvió hacia la televisión, luego hacia mí, luego de vuelta como si parpadear pudiera borrarlo. ¿Qué demonios es esto?, dijo con la voz quebrándose. Y antes de que empieces a hablar de la casa, dije, y mi voz temblaba pero seguía adelante. Debes saber que firmaste un documento confirmando que no tienes ningún reclamo sobre ella. Renunciaste a cualquier derecho. Su cara se drenó de color. ¿Qué documento?, susurró. El papeleo que firmaste, dije. El papeleo estándar. Me miró como si me hubieran salido cuernos. Me engañaste, dijo lo suficientemente fuerte como para hacer que mi madre se estremeciera. Lo miré y dije, me protegí. De ti. La mujer intentó hablar. No es... comenzó. Luego forzó una risa que sonó como una tos. No es así. Él estaba desahogándose. Estaba estresado. Mi padre dio un paso adelante y señaló hacia la puerta principal. No gritó. No necesitó hacerlo. El gesto fue suficiente. Fuera, dijo. Mi esposo tartamudeó. ¿Podemos hablar en privado? No, dijo mi padre, todavía señalando. Fuera. Los padres de la mujer se fueron primero. Su madre no la miraba. La mandíbula de su padre estaba tan apretada que pensé que sus dientes podrían romperse. Los padres de mi esposo siguieron, furiosos y humillados. Y mi suegra me lanzó una mirada como si quisiera culparme pero no pudiera encontrar un ángulo socialmente aceptable. Mi esposo se demoró como si pensara que todavía podía tocar mi brazo y suavizar esto. Di un paso atrás antes de que pudiera. Su mano quedó colgada en el aire por un segundo, ridícula y vacía. Terminé, dije. Salió más calmado de lo que me sentía. Terminé de que me mientan. Terminé de que me hagan sentir loca. Abrió la boca, pero no salió nada. Por primera vez, no pudo salir de esto con su encanto.
Después de que se fueron, mi madre comenzó a sollozar. Mi mejor amiga la guió al sofá como si fuera una paciente. Mi padre caminó hacia el porche y se quedó allí mirando el patio como si necesitara aire. Regresó un minuto después y me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas. Susurró, lo siento, como si se estuviera disculpando de que mi vida hubiera sido contaminada. Conduje a casa sola esa noche y me senté en mi entrada durante mucho tiempo, con las manos en el volante, temblando. Pensé que me sentiría victoriosa. No fue así. Me sentí vacía. Me sentí como si me hubiera arrancado mi propia piel frente a todos, y ahora todavía tuviera que entrar y dormir en la misma casa donde se habían dicho las mentiras. Al día siguiente, hice las cosas aburridas y protectoras que no parecen dramáticas, pero evitan que tu vida sea sacudida. Seguí el consejo de mi abogada y presenté lo que necesitaba presentar de inmediato, porque la velocidad importa en situaciones como esta. También cambié las cerraduras. Mi abogada lo había puesto en términos simples. La casa era mi propiedad separada, él se había ido después de la confrontación, y hasta que algo dijera lo contrario, podía asegurar mi hogar y mantener la documentación. Así que mi mejor amiga vino con café y una caja de herramientas como si me estuviera ayudando a construir una columna vertebral. Luego hicimos la parte poco glamorosa. Caminé de habitación en habitación con mi teléfono y grabé todo. Los muebles, los electrodomésticos, el armario, el garaje. Me sentí ridícula narrando mis propias posesiones como un documental, pero mi abogada había usado la palabra inventario, y mi cerebro se aferró a ella como una balsa salvavidas. Abrí cajones y filmé lo que había adentro porque la idea de que él luego afirmara que yo escondí algo hacía que se me revolviera el estómago. Mi madre vino a quedarse conmigo por unas noches. Insistió, como si yo tuviera 12 años y hubiera tenido una pesadilla. No me encantó, pero tampoco tenía la energía para pelear con ella. Dejé que doblara mi ropa y rondara en la cocina, como si rondar pudiera evitar que mi corazón se rompiera. Mi esposo comenzó a bombardear mi teléfono. Disculpas que sonaban a guiones. Ira, culpa, mensajes sobre cómo lo humillé. En un momento escribió, podrías haber manejado esto en privado. Miré ese mensaje durante mucho tiempo, porque era una instantánea tan perfecta de él, todavía tratando de controlar la narrativa. No se refería a en privado por mi bien. Se refería a en privado para poder seguir manipulando. No estoy orgullosa de ello, pero respondí. Manejaste el engaño en privado. ¿Cómo salió eso? Su madre me llamó y no comenzó con ¿estás bien? Lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que le importaba. Comenzó con nos avergonzaste. Me reí y salió feo. Él los avergonzó, dije. Yo solo dejé de cubrirlo. Está bajo estrés, insistió ella, como si el estrés te hiciera reservar habitaciones de hotel accidentalmente. Trabajas todo el tiempo, Blythe. Sabes que puedes ser intensa. Ahí estaba. Convertir mi competencia en un defecto de carácter. Si mi trabajo lo hacía infeliz, dije lentamente, podría haber hablado conmigo, podría haberse ido, podría haber ido a terapia, podría haber hecho 1000 cosas que no involucraran mentirme a la cara y planear quedarse con mi casa. Él no haría eso, espetó ella. Él no trataría de quedarse con tu casa. Ya lo intentó, dije. Lo puso por escrito. Ella lloró, aguda y ofendida, y luego colgó. Mis manos temblaban después, pero también me sentí más ligera, como si finalmente hubiera dejado de audicionar para el papel de nuera agradable. Un par de días después, mi esposo pidió venir a buscar sus cosas. Solo la frase hizo que me dolieran los dientes. Sus cosas. En mi casa. Como si él fuera el que estaba siendo incomodado. Mi abogada me dijo que no estuviera a solas con él. Mi padre me dijo lo mismo. Mi mejor amiga se ofreció a pararse en la puerta con un bate, y la amé por eso. Pero elegimos la opción más tranquila. Una recogida programada a plena luz del día, con mi padre y mi mejor amiga presentes, y con todo ya empacado. Empaqué su ropa en cajas de cartón, y las etiqueté de una manera que se sintió mezquina y satisfactoria. Camisas de trabajo, zapatos, cargadores aleatorios, la licuadora que juró que usaría. Puse las cajas en el garaje para que no tuviera que pasar por la casa, porque no podía soportar la idea de que él respirara en mi cocina como si todavía perteneciera allí. Cuando llegó, parecía que había dormido en su auto. Ojos rojos, ropa arrugada. Esa postura de herido que usan los hombres cuando quieren que sientas lástima por ellos. No puedo creer que hicieras esto, dijo de inmediato, con voz espesa, como si yo hubiera cometido un crimen contra él. Mi padre se paró a mi lado y dijo, toma tus cajas. Mi esposo se estremeció ante el tono de mi padre. Luego se volvió hacia mí, intentando suavidad. Blythe, por favor, ¿podemos hablar solo un minuto? No, dije. Miró la casa. Cambiaste las cerraduras. Lo hice, dije. Se rió una vez, amargamente. Así que eso es todo. 2 años y simplemente me echas. Tú te echaste solo, dije, y mi voz me sorprendió. No estaba temblando, no estaba suplicando. Sonaba como alguien leyendo un diagnóstico. Su cara se tensó. Ella no significó nada, espetó, cambiando de carril rápido. Fue solo... Detente, dijo mi mejor amiga. Toma tus cajas. Las llevó a su auto con tirones enojados, como si cada caja pesara 100 libras. A mitad de camino dejó una y me miró de nuevo, desesperado. ¿Realmente vas a hacer esto? Susurró. Quería decir, no quería esto. Quería decir, te amaba. Quería decir, estoy aterrorizada. En lugar de eso, dije lo único que importaba. Sí, sus ojos brillaron. Vas a arrepentirte, murmuró. Luego cerró su cajuela de golpe como si fuera puntuación y se alejó. Después de que se fue, me senté en el escalón del garaje y temblé tan fuerte que mis dientes castañaron. Mi padre se sentó a mi lado y no dijo nada por un minuto. Luego dijo, estoy orgulloso de ti. Y por primera vez desde el restaurante, lloré de una manera que se sintió como liberación en lugar de ahogamiento.
La primera cita de terapia ocurrió a la mañana siguiente, porque después de la recogida, me di cuenta de que mi cuerpo estaba dirigiendo el espectáculo. Entré a la sala de espera, pensando que estaría compuesta, y en lugar de eso lloré, porque la recepcionista sonrió amablemente, y mi sistema nervioso lo tomó como permiso para desmoronarse. La terapia no me arregló. No me dio un guión perfecto. Pero mi terapeuta dijo, tu sistema nervioso está actuando como si todavía estuvieras preparándote para el impacto, porque la traición es una lesión emocional. Eso es normal. Escuchar mi caos descrito en palabras tranquilas ayudó más de lo que esperaba. Me preguntó qué hacía cuando sentía pánico. Le dije, honestamente, que revisaba las cerraduras, que releía capturas de pantalla, que desplazaba mensajes como si paraba, la verdad se disolvería. Ese es tu cerebro tratando de crear certeza, dijo. No es tonto. Es supervivencia. Solo tenemos que darle anclas más saludables. Así que construimos pequeñas anclas estúpidas. Una técnica de conexión a tierra donde nombro cosas que puedo ver, cosas que puedo sentir, cosas que puedo escuchar. Un patrón de respiración que se sentía falso al principio y luego, molestamente, funcionó. Una regla de que no releo mensajes después de cierta hora porque mantiene mi adrenalina alta. Y un plan para cuando mi cerebro intenta viajar en el tiempo a esa ventana del restaurante. Me levanto, pongo mis pies en el suelo, me digo en voz alta qué día es, dónde estoy y que él no está en mi casa. El trabajo se puso más difícil antes de ponerse más fácil. Pensé que el hospital sería una distracción. A veces lo era. A veces era un espejo. Estaba parada en la estación de enfermería diciéndole a alguien, toma un respiro, lo resolveremos. Mientras mi propio cuerpo gritaba, apenas estás manteniéndote unida. Le grité a una enfermera un día por llegar tarde, y la forma en que sus ojos se abrieron me hizo sentir enferma de inmediato. Ella no merecía mi ira. Era una persona cansada en el mismo sistema roto. Me disculpé más tarde en la sala de descanso, y ella aceptó. Pero la culpa se sentó en mi pecho durante días. Mi jefa me llevó aparte de nuevo y dijo, no tienes que explicar, pero necesito que te cuides antes de que te quemes. Quería reír porque el agotamiento era el aire que respirábamos, pero tampoco quería ser orgullosa de una manera que me matara. Tomé unos días de licencia, no porque arreglara nada, sino porque le dio a mi cuerpo la oportunidad de dejar de temblar. Durante esos días, mi madre trató de hacer lo que siempre hace cuando el conflicto la incomoda. Trató de suavizarlo con cortesía. Deberíamos hablar con los padres de ella, dijo una tarde mientras doblaba mis toallas como si estuviera audicionando para la santidad doméstica. Están mortificados. Llamaron. Dijeron que no sabían. Miré mis toallas. Ellos la criaron, dije. Puede que no supieran los detalles, pero sabían quién era ella. Son nuestros amigos, insistió mi madre. No podemos simplemente... Mírame hacerlo, interrumpió mi padre desde la puerta. Había venido después del trabajo, todavía con su chaqueta, con una expresión plana de una manera que puso rígidos los hombros de mi madre. Mi madre se volvió. Esta no es tu decisión. Lo es cuando involucra a nuestra hija siendo tratada como daño colateral, dijo mi padre. Ella no les debe consuelo. Las mejillas de mi madre se sonrojaron. Así que simplemente tiramos a la basura décadas de amistad. La voz de mi padre se mantuvo tranquila. Ellos tiraron a la basura el respeto. La amistad sin respeto es solo hábito. Mi madre me miró entonces, con ojos suplicantes, como si quisiera que yo eligiera la versión de familia que hacía su vida más fácil. Mi garganta se apretó, porque esa es la parte de la que nadie te advierte. La traición no solo rompe tu matrimonio, expone los puntos débiles en todo tu ecosistema. No voy a socializar con ellos, dije en voz baja. Ni por ti, ni por nadie. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Dejó una toalla con demasiada fuerza. Estás siendo cruel. No, dije. Estoy siendo honesta. Esa noche me quedé despierta pensando en cuántas veces me había tragado mi incomodidad en nombre de la paz. ¿Cuántos eventos había soportado porque mi madre decía, no lo hagas incómodo? ¿Cuántas veces me habían dicho que fuera la madura? Y me di cuenta de algo feo y liberador. Ser madura a menudo había significado estar callada. El proceso de divorcio se movió como maquinaria lenta y chirriante. Mi abogada presentó la demanda. Su abogado respondió. Se fijaron fechas. Luego se movieron. Luego se fijaron de nuevo. Mi esposo trató de estancar como si pudiera cansarme hasta que me rindiera. También trató de encantar. Envió flores a mi trabajo, lo que le ganó una mirada de la enfermera de recepción que podría haber derretido el concreto. Cuando eso no funcionó, intentó la humillación. Le dijo a conocidos mutuos que yo era fría y calculadora. Hizo que sonara como si yo hubiera estado planeando arruinarlo desde el primer día. Parte de mí quería contrarrestar cada rumor con hechos. Otra parte de mí estaba agotada por la idea de pelear en habitaciones invisibles. Mi terapeuta dijo, no tienes que asistir a cada discusión a la que te invitan. Así que no lo hice. Me concentré en las piezas que podía controlar. Mis cuentas, mis límites, mi hogar, mi sueño, los pequeños momentos de calma que se sentían como rebelión. El día de la mediación llegó como una mala cita que no puedes cancelar. Tuve que sentarme en una oficina estéril frente al hombre que una vez había sostenido por la noche y fingir que no éramos extraños ahora. Se veía enojado y vacío, como alguien que había perdido su juguete favorito y culpaba al juguete por irse. ¿Realmente vas a hacer esto?, dijo tan pronto como nos sentamos, como si no lo hubiera hecho él primero. Mi abogada apretó mi codo ligeramente. Un recordatorio para respirar. Miré un punto en la mesa y dije, sí. Se recargó hacia atrás, engreído de esa manera que solía ponerse cuando pensaba que estaba ganando. Bien, dijo. Entonces dividimos todo 50 y 50, incluyendo la casa. Mi abogada no parpadeó. La casa es propiedad separada por herencia, dijo. Y hay un acuerdo postnupcial firmado confirmando la renuncia. La cara de mi esposo cambió en cámara lenta, como una máscara resbalando. Ese documento fue... comenzó. El documento fue firmado voluntariamente.
reconocido y notariado, dijo mi abogada con calma, y se le aconsejó explícitamente que buscara un abogado independiente. Mi esposo volvió su ira hacia mí como un reflector. Me tendiste una trampa, siseó. Quise estremecerme. No lo hice. Escuché la voz de mi terapeuta en mi cabeza. Nombra lo que está pasando. Estás enojado porque no puedes tomar lo que no es tuyo, dije. Me miró fijamente, en shock, como si esperara lágrimas, no palabras. Luego se rió, agudo y feo. Mírate, finalmente mostrando quién eres. Casi muerdo el anzuelo. Casi. Luego imaginé la ventana del restaurante de nuevo y la forma en que había mirado a través de mí. No le debía suavidad. El resto de la mediación fue aritmética aburrida y hostil. ¿Quién se queda con qué auto? ¿Quién toma qué deuda? ¿Cómo se cerraría la cuenta conjunta? ¿Cómo se dividiría la propiedad personal sin convertirlo en una búsqueda del tesoro? Cuando se trató del dinero que había gastado durante la aventura, mi abogada lo mantuvo simple. No discutimos sobre cada recibo de cena. Discutimos sobre el patrón. Discutimos sobre la justicia. Discutimos sobre cerrar la cuenta conjunta y evitar que él la vaciara mientras tanto. Mi esposo se fue temprano, saliendo furioso como un adolescente. Su abogado parecía cansado, lo cual fue el único momento de satisfacción que me permití. Después de eso, el papeleo se arrastró, pero el contorno de mi futuro se volvió más claro. La casa seguiría siendo mía. La cuenta conjunta se cerraría adecuadamente a través del banco con acuerdos firmados. Su nombre no tocaría mi escritura. Mi vida no sería algo que él pudiera refinanciar en una nueva personalidad. La parte del banco no fue dramática. Fueron luces fluorescentes y formularios y un banquero que dijo, siento que estés pasando por esto en el mismo tono que la gente usa cuando te entrega una multa de estacionamiento. Pero importaba, porque el dinero es donde la gente como mi esposo revela sus verdaderas prioridades. Recibí una alerta en nuestra cuenta conjunta una tarde. Una solicitud de transferencia. No enorme, pero suficiente para hacer que mi estómago se retorciera. Me di cuenta de que estaba tratando de sacar dinero antes de que yo pudiera terminar de separar las cosas. Llamé al banco y puse el congelamiento más simple que ofrecían en nuevas transferencias, hasta que pudiéramos cerrar la cuenta adecuadamente. Fui después de mi turno y firmé lo que podía firmar sin él. Eventualmente, debido a que el banco nos necesitaba a ambos para ciertos pasos, y porque no podía vivir como si mi cheque de pago fuera una vulnerabilidad compartida, terminamos el cierre a través del proceso que mi abogada recomendó. No fue satisfactorio. Fue necesario. Mi esposo cambió de disculpa a acusación cuando se dio cuenta de que no podía simplemente tomar lo que quería. Envió un mensaje de texto. Me robaste. Me llamó egoísta. Dijo. Construí esos ahorros contigo, ignorando el hecho de que construí la mayoría con horas extra y turnos de fin de semana y días festivos perdidos. Ignoró el hecho de que había estado gastando nuestro dinero en cenas y hoteles mientras yo empacaba almuerzos para ahorrar. Por una noche casi le escribí una larga explicación. Porque otro defecto mío es querer ser entendida por personas que no merecen el esfuerzo. Luego recordé su cara en esa ventana del restaurante, relajada y feliz, y borré el borrador. No le debía un ensayo persuasivo. Su compañero de trabajo, el que había confirmado el día de enfermedad, me envió un mensaje. Me siento horrible. Me pidió que lo cubriera. Ha estado sucediendo durante meses. Se ofreció a ponerlo por escrito. Lo hizo. Solo una declaración simple con fechas. La adjunté de la manera que sugirió mi abogada, principalmente para que nadie pudiera fingir que su historia de horas extra era real y para que su versión no pudiera flotar sin ser tocada. Sus padres, para su crédito, no tomaron completamente su lado. Estaban avergonzados y furiosos. Tampoco querían que sus amigos hablaran, lo cual es una motivación que entiendo aunque la odie. Lo echaron de su casa después de que lo atraparon viendo todavía a la mujer. Rebotó entre dormir en el sofá de alguien y alquilar una habitación a un compañero de trabajo. Y cada mensaje que enviaba sonaba como si estuviera comprando simpatía. En casa, el silencio después de que él se fue no fue instantáneamente pacífico. Fue ruidoso de una manera diferente. La casa crujía y mi cerebro convertía cada sonido en una pregunta. Tenía pesadillas donde abría mi puerta principal y veía la ventana del restaurante, como si mi mente la hubiera convertido en una escena de terror recurrente. A veces me despertaba con mi propio teléfono vibrando y mi corazón corría incluso si era solo una notificación del trabajo. Una noche hice algo mezquino e impulsivo. Escribí una publicación vaga en una aplicación de redes sociales sobre la confianza y la traición, e inmediatamente me arrepentí. La borré en minutos y luego miré mi techo, mortificada, porque odiaba la idea de que mi dolor se convirtiera en contenido para extraños. No quería lástima, no quería comentarios. Solo quería no sentir que mi piel zumbaba con adrenalina todo el tiempo. Mi terapeuta me preguntó, ¿qué extrañas? Odiaba la pregunta porque la respuesta era vergonzosa. Extraño pensar que estaba a salvo, dije. Ella asintió. Así que reconstruimos la seguridad. No fingiendo que nada pasó, haciendo que tu vida sea consistente con tus límites. Así que hice cosas pequeñas. Volví a pintar el dormitorio porque no podía soportar mirar las paredes donde había mirado el techo con pánico. Doné las toallas extra que mi esposo afirmaba que eran suyas. Tiré la colonia barata que dejó atrás. Reorganicé los muebles como si mover un sofá pudiera mover el dolor. Hice una nueva rutina donde cerraba la puerta con llave una vez, la revisaba una vez y luego me iba a la cama. Si me levantaba de nuevo, tenía que hacer una técnica de conexión a tierra primero. Suena tonto. No lo era práctica. Luego intentó impugnar el acuerdo, porque por supuesto que lo hizo. Aproximadamente un mes después de la mediación, su abogado presentó un desafío argumentando que él no entendía lo que había firmado. Cuando mi abogada me lo dijo, mi estómago se apretó tan fuerte que pensé que podría enfermarme de nuevo, no porque pensara que ganaría, sino porque odiaba ser arrastrada de vuelta a su realidad. Nos presentamos a una audiencia corta que se sintió como estar bajo luces fluorescentes en la oficina de un dentista. Incómoda, expuesta y demasiado brillante.
Mi esposo se sentó al otro lado de la habitación con un traje rígido, actuando inocencia como si fuera un trabajo. Cuando el juez le preguntó por qué firmó, dijo que se sintió presionado. Dijo que pensó que era solo para refinanciamiento. Trató de hacerse ver como una víctima confundida. Luego mi abogada caminó tranquilamente al juez a través de las páginas, la parte donde se le aconsejó obtener su propio abogado, el reconocimiento de que entendía, el sello notarial, la línea de tiempo, los mensajes sobre ponerse en el título, la forma en que había estado tratando activamente de asegurar la casa mientras también engañaba. La expresión del juez no cambió mucho, pero vi los hombros de mi esposo tensarse a medida que la historia dejaba de ser suya para controlarla. La decisión fue rápida, no dramática, solo una firme negativa a entretener su arrepentimiento como una estrategia legal. Mi abogada no celebró, solo dijo: eso está resuelto, como si estuviera cerrando un archivo. Fui a casa después y me senté en mi porche con la vieja manta de mi abuela y lloré en silencio. Porque incluso cuando ganas, todavía lloras lo que pensabas que era tu vida. Pasaron los meses. El divorcio se finalizó eventualmente. No con fuegos artificiales, no con cierre. Solo una pila de papeles y una exhalación cansada. Esperaba sentirme triunfante. Me sentí cansada. Me sentí más vieja. También sentí un hilo delgado de alivio serpenteando a través de mis días, como si mi cuerpo finalmente entendiera que lo peor ya había pasado y todavía estaba de pie. Un par de meses después de los papeles finales, escuché a través de un conocido mutuo que mi esposo y la mujer ya se habían quemado mutuamente. No fue una ruptura dramática con gritos en una entrada de auto. Fue peor, honestamente. Fue la lenta realización de que les había gustado más la fantasía que la realidad. Ella quería un hombre que pudiera cuidarla de la manera que pensaba que yo lo hacía, y él quería a alguien que no hiciera preguntas y no tuviera límites. Resulta que dos personas egoístas no se vuelven mágicamente generosas cuando la luna de miel está construida sobre mentiras. Luego, porque aparentemente soy alérgica a tomarlo con calma, acepté una cita para cenar meses después, presentada a través de mi mejor amiga. Dije que sí porque quería probar que no estaba rota. Quería probar que podía sentarme frente a alguien y no ver a mi esposo en cada gesto. La cita fue en un restaurante pequeño, nada lujoso, solo comida decente y un ambiente tranquilo. Él fue amable. Hizo preguntas sobre mi trabajo sin actuar como si estuviera recitando un currículum. Se rió de mis chistes más oscuros en lugar de parecer preocupado. Durante la primera mitad de la comida, me sentí casi ligera, como si tal vez pudiera ser una persona de nuevo en lugar de una herida en uniforme médico. Entonces su teléfono vibró. Lo miró y lo volteó boca abajo sobre la mesa sin pensar. Mi corazón se estrelló. Mi garganta se apretó. Mi cerebro mostró imágenes. El teléfono de mi esposo en ángulo, los mensajes secretos, las mentiras. Sonreí demasiado brillantemente. Dije: lo siento mucho. Acabo de recordar que tengo que levantarme temprano. Y me fui antes de que pudiera preguntar qué estaba mal. En mi auto lloré tan fuerte que me dio dolor de cabeza. Estaba furiosa conmigo misma por entrar en pánico. Estaba furiosa con mi esposo por cablear mi sistema nervioso para tratar un teléfono como una amenaza. Llamé a mi terapeuta y dejé un correo de voz que era básicamente solo yo respirando y susurrando: no estoy bien. Ella me devolvió la llamada más tarde y me calmó como si el pánico fuera un síntoma en lugar de mi identidad. Cuando finalmente dejé de temblar, redacté un mensaje de texto de explicación para el chico. Lo borré 3 veces. Luego envié algo corto. Siento haberme ido abruptamente. Algo se activó y entré en pánico. No fue por ti. Miré el mensaje durante 10 minutos antes de presionar enviar como si fuera una bomba. Él respondió con: gracias por decirme. Me alegra que hayas llegado a casa a salvo. Sin presión. La amabilidad me hizo llorar de nuevo, lo cual fue honestamente grosero de parte de mis emociones en ese punto. Pero también me hizo darme cuenta de algo. Mi vida no estaba hecha solo de traición. Todavía había gente que aparecía gentilmente. Todavía había momentos que no dolían. Una semana después de ese fiasco de cita, me encontré con la mujer en el estacionamiento del supermercado. Fue el tipo de coincidencia que la gente piensa que es falsa hasta que viven en un suburbio donde todos compran en los mismos lugares. Estaba cargando bolsas en mi cajuela cuando escuché su voz. Blythe. Me volví, y ahí estaba ella, sosteniendo una bolsa de cosas que parecían caras, usando gafas de sol como un escudo. Se veía más delgada. Su boca estaba tensa. Su postura gritaba defensiva, como si hubiera estado ensayando esta conversación en su cabeza. No quise que sucediera así, dijo rápidamente. Él me dijo que eras controladora. Dijo que ya no lo amabas. Dijo que lo tratabas como a un niño. La miré fijamente. Mi primer impulso fue rabia. Mi segundo impulso fue agotamiento. ¿Y le creíste?, dije llanamente. Se encogió de hombros como si esa fuera una respuesta. Él era infeliz. Él engañó, dije. Levantó la barbilla. Siempre tuviste celos de mí. Ahí estaba. La historia que se contaba a sí misma para hacer que sus elecciones se sintieran justificadas. Yo quería su vida. Ella se lo merecía. Yo estaba en su camino. Solté una risa corta. Celos, repetí. De ti. Su cara se tensó. Siempre tuviste que ser la buena. Espetó. La responsable. Todos siempre te elogiaban por trabajar tan duro, por ser tan madura. Era agotador de ver. Sentí algo retorcerse en mi pecho. No simpatía, exactamente, sino reconocimiento. Ella genuinamente creía que mi vida me había sido entregada, que mi agotamiento era privilegio. Podrías haber construido tu propia vida, dije en voz baja. En lugar de eso trataste de tomar la mía. Sus ojos brillaron. Él me eligió a mí. No, dije, y mi voz se mantuvo tranquila de una manera que casi me asustó. Se eligió a sí mismo. Y tú elegiste una historia donde puedes ser la víctima. Por un segundo pareció que podría llorar. Luego se lo tragó y dijo: como sea, crees que eres mejor. Podría haber dicho 1000 cosas crueles.
Podría haberle lanzado la foto del restaurante como un arma. Podría haberle dicho todas las formas en que había sido patética desde que éramos niñas. En lugar de eso, me sentí cansada. Como si mi ira ya hubiera hecho su trabajo y ahora se estuviera retirando. Se acabó, dije. Eso es todo. Me subí a mi auto y me alejé con las manos firmes. Cuando llegué a casa, le envié un mensaje de texto a mi mejor amiga. La vi. Ella llamó inmediatamente, con voz aguda, preguntando dónde estaba, como si pudiera pelear físicamente mis sentimientos por mí. Estoy en casa, dije, sentada en mi sofá en mi propia sala de estar, la que todavía olía levemente a las velas de mi abuela a veces. ¿Estoy bien? Solo estoy zumbando. Más tarde esa noche, porque aparentemente soy una glotona para el dolor, me desplacé por una aplicación de redes sociales. Encontré el perfil de la mujer. Había publicado una foto de ella misma en algún evento, sonriendo demasiado fuerte. Había pocos comentarios. Nada como la atención que solía absorber cuando era más joven. El vacío me golpeó en un lugar extraño. No satisfacción. Más como prueba de que su mundo se había encogido. Semanas después, mi madre mencionó que alguien había desinvitado silenciosamente a la mujer de una reunión navideña, porque no querían problemas. Mi madre lo dijo como si estuviera siendo gentil. No respondí. Solo asentí y volví a cortar verduras para la cena porque la vida sigue moviéndose incluso cuando todavía estás procesando los escombros. A veces, tarde en la noche, todavía pienso en esa ventana del restaurante. En cómo no entré. En cómo hice un correo electrónico secreto en un estacionamiento. En cómo mi primer instinto fue documentar. Como si mi matrimonio fuera un archivo. No me gusta en quién me convertí en esos meses. No me gusta la hipervigilancia, la actuación, la forma en que mi cuerpo aprendió a estremecerse. Pero también sé esto. Si no hubiera sido cuidadosa, él habría tomado más que mi confianza. Habría tomado la casa de mi abuela. Habría tomado la única cosa sólida que mi familia logró entregarme. Y sé que él todavía cuenta su versión a cualquiera que quiera escuchar. En su versión cometió un error. Se confundió. No se dio cuenta de lo que estaba afirmando. Actúa como si el universo lo hubiera intimidado hacia las consecuencias. Un conocido mutuo me dijo una vez que intentó ese discurso en una reunión y alguien finalmente espetó. Hombre, deja de culparla a ella por tus decisiones. Ni siquiera pregunté quién lo dijo. Solo sonreí en mi té como si me hubieran entregado un regalo pequeño y tranquilo. En mi versión, la real, lo amé y confié en él, y aún así trató de vender la casa de mi infancia para financiar su nuevo comienzo. Me sonrió, me trajo flores, tocó mi rodilla debajo de la mesa de mis padres, y luego volvió directamente a conspirar. Así que no perdono fácilmente. No reparto cierres como recuerdos de fiesta. Estoy aprendiendo a construir una vida donde la familia no significa tragar veneno para mantener a todos cómodos. Estoy aprendiendo a dejar que el silencio sea un límite, en lugar de un castigo. Y en las noches, cuando la casa cruje y mi cerebro intenta arrastrarme de vuelta a ese estacionamiento, me levanto, camino a la cocina y toco la vieja mesa que usaba mi abuela. Me recuerdo a mí misma que todavía estoy aquí. La casa todavía es mía. Mi vida no es algo que una mujer celosa pueda robar solo por desearlo más. Luego agoté, porque aparentemente así se ve mi nueva rebelión, eligiendo la calma en las mismas habitaciones donde una vez sentí que estaba perdiendo la cabeza.